Y para analizar el resultado de esta primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Guatemala, nos acompaña ahora desde Ciudad de Guatemala el analista Alberto de Aragón. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros, señor de Aragón. Muy buenas noches, es un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, lo decíamos, la mayor sorpresa de los comicios de este domingo fue el pase a la segunda vuelta del candidato Bernardo Arévalo. ¿En qué radica su éxito? En mi opinión, hubo muchas irregularidades en este proceso. Hubo figuras que habían sido aceptadas como tales, que empezaron a hacer campañas y después fueron entonces sacados del sistema, del proyecto. Ya tenían ellos un número de votantes captivos o redes de una vez, y esos votantes se quedaron sin candidato. Entonces yo lo interpreto como un voto de protesta y en la búsqueda de un outsider. En este caso, el señor Arévalo no es un outsider en el sentido de tener una buena hoja de servicios, servicio público, etcétera, una excelente educación, pero él no había figurado en política y en las encuestas pues parecía muy bajo. O sea, los efectos en mi interpretación, él es el outsider que como una especie de protesta escogieron las personas que se quedaron sin candidatos durante el proceso. Otro hecho notable, no sé si coincide conmigo en estos comicios, fue lo que hablaba Merlín, los votos nulos o en blanco, pero también el alto porcentaje de la población guatemalteca que no salió a votar este domingo. ¿Por qué? Eso es correcto. Salió a votar el 60% aproximadamente, lo cual es bajo. Últimamente habíamos tenido elecciones de más del 70% de participación. Lo que pasa es que hay una población que está insatisfecha con todo el proceso. Blancas altas y bajas, aceptaciones y no aceptaciones, personas que fueron confirmadas como candidatos y después se les quitó el derecho a hacerlo. Un candidato que se le entregaron sus documentos 7, 8 días creo antes de las elecciones, el licenciado Castañeda. Entonces, la población estaba confundida. No había pasado ese número de situaciones tan peculiares en un proceso anterior nunca. Y lógicamente tenemos una población, Guatemala tiene en estos momentos 24 años de edad promedio. Fue el país más joven del mundo, tenía con 18 años hace poco, ahora tiene 24. Mucha población va a votar por primera vez y se encuentran con procesos que no habían tenido comparación de tipo alguno, y yo lo interpreto como un voto de protesta. La otra y la no participación también, como es natural, porque usted tiene que solamente salió a votar el 60%, pero de ese 60%, 17% votó nulo y 7% votó en blanco, echó a perder la papeleta. O sea, sé que hay una adicional a lo que estamos planteando. Bueno, hablemos ahora de la otra candidata en esta segunda vuelta, Sandra Torres, es primera dama. Para muchos analistas es la eterna candidata. En el 2019 incluso, aunque creo que fue la más votada en la primera vuelta, perdió en la segunda vuelta. ¿Dónde va a concentrar su apoyo en esta segunda vuelta la ex primera dama? ¿Y cree que va a volver a suceder lo mismo, que va a seguir siendo la eterna candidata a la presidencia? Mire, en este momento pues, hay dudas al respecto, hay apuestas en ambas direcciones. Ella tiene una fuerte participación, un fuerte apoyo en el área del interior del país, o sea, en las zonas rurales. Tiene un antivoto significativo y eso lo interpretan como un rechazo. Efectivamente, el antivoto significa un rechazo, pero el porcentaje diferencial del antivoto al 100% es quienes sí están dispuestos a votar por ella. Ella se convierte también ahora en un candidato con aceptación o apoyo de algunas tendencias conservadoras. O sea, va a ser un interesante encuentro. Arévalo porque es una excelente profesional, y ella porque ya es experimentada, fue primera dama, hay quien decía que gobernaba, etcétera, y es su tercera participación en un proceso político. Hablemos de los temas que dominaron esta campaña, porque además de los desafíos económicos, uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía es la inseguridad, el aumento de la violencia en el país. ¿Cuáles son las propuestas de los dos candidatos para enfrentar la inseguridad ciudadana? Yo siento que Arévalo ha concentrado más su oferta en ese tipo de cuestión, de seguridad, de honestidad, de acabar con las campañas o las acciones que no sean honestas, etcétera. Él se ha visto más en esa dirección. Y
y Sandra, perdón, Sandra, le decimos Sandra y le decimos también la señora, también ha sido parte, pero su principal promesa en el caso de ella es el alimento, beneficio a la población de bajos ingresos, y en eso ha sido muy exitosa. Pero en el tema de la inseguridad, por ejemplo, la candidata Torres, la ex primera dama, ha hablado de utilizar una estrategia parecida a la de Nayib Bukele para luchar contra las pandillas en El Salvador. ¿Cuenta esa propuesta con el respaldo del electorado? Mire, el electorado está preocupadísimo por la cuestión de inseguridad, como usted bien plantea, como plantea ella, y Bukele se ha convertido en el presidente de más aceptación de la América Latina. Y su acción principal ha sido darle seguridad al pueblo. Yo creo que ayer o antier cumplió el pueblo salvadoreño 360 días sin violencia. Pero para hacer lo que Bukele está haciendo hay que preparar el país, hay que tener Sí, pero hay muchos que también están cuestionando los métodos que está utilizando el presidente Bukele. Definitivamente, hay quien inclusive habla de derechos humanos, etcétera, y él plantea los derechos que debieron tener quienes fueron ejecutados por estos señores. O sea, sí, que él, efectivamente, Bukele tiene aceptación y tiene rechazo en la mayoría de su pueblo, de sus gobernados, acepta por la cuestión de seguridad. Pero yo en respuesta a su pregunta, la señora Sandra tendría que preparar el país para poder esa oferta resolverla rápido. O sea, no es posible entrar con el nivel de violencia que hay en Guatemala y resolverlo con la velocidad y la agilidad que lo pudo hacer Bukele, que se preparó para ello. No sé si me estoy explicando. Sí. Gracias. La promesa existe, como es natural. La credibilidad es la que se pone un poquito en duda. Y muy brevemente, ya para terminar, ¿qué podemos esperar de aquí a la segunda vuelta? ¿Qué tipo de alianzas vamos a ver? ¿Qué puede pasar de aquí a la segunda vuelta? Ahora, lógicamente, las dos figuras buscan sus aliados. Presumiblemente, el señor Arévalo, repito, tiene una excelente hoja de servicio, va a ser apoyado por tendencias de izquierdas conservadoras, etc. Él, en lo personal, no es una persona de extrema izquierda, es una persona de centro izquierda. Y en el caso de la señora Torres, se va a dar un fenómeno, opino en estos momentos, que va a tener cierto apoyo de la izquierda, pero se empieza a convertir como la candidata de preferencia de tendencias conservadoras. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Alberto de Aragón, analista político, nos acompañó desde Ciudad de Guatemala. Feliz noche. Un gusto. Buenas noches, señora. Muy buenas.